Buenos días, hoy es martes 12 de julio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores y también presidente de la Unión General de Trabajadores. Señor Villavicencio, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos interesa conocer su criterio, sus puntos de vista sobre las lecciones que deja al país el último paro nacional. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Yo creo que hay dos aspectos iniciales fundamentales luego de los 18 días del paro del pueblo. Primero, obviamente, se ratifica que la unidad, la organización y la lucha han sido, son y serán los caminos de victorias. Dos, evidentemente, la otra lección es de que los gobiernos de turno no aprenden frente a las necesidades y a las demandas que exigimos los distintos sectores sindicales, sociales, que exige el pueblo ecuatoriano. Y yo digo esto porque los gobernantes prefieren la represión, el garrote, tildar de delincuentes, de narcotraficantes, de terroristas, en vez de atender las necesidades y demandas de los ecuatorianos. Y luego, frente a ese derecho de la resistencia, se ven en la obligación de atender las demandas, las exigencias que son demandas de acuerdo a la realidad y a la situación crítica que vive el pueblo ecuatoriano. Y entonces, evidentemente que los 18 días del paro del pueblo permitió conseguir cosas importantes. En el tema de los combustibles, la reducción de 15 centavos le ayuda a todos los ecuatorianos, al dueño del transporte pesado, al dueño de quienes prestan servicios públicos, al taxista, al pequeño y mediano productor, porque si ponemos un ejemplo en el tema de los taxistas estarían ahorrando alrededor de $45 al mes. Entonces, evidentemente que es un triunfo para todos los ecuatorianos, se beneficia sobre todo a los ecuatorianos, el tema de los combustibles, el tema de otros aspectos como el tema de que no se va a explotar el petróleo, el tema que se afecta a la Amazonía, el tema de la minería, el tema del subsidio de la URIA, el tema de haber incrementado el bono de la pobreza, pero hay otros aspectos que necesitamos obviamente que sean atendidos, porque si bien es cierto, se han logrado cosas importantes, todavía lo de fondo no está resuelto, que es la pobreza, la miseria y el desempleo. Pero ¿cuál fue el aporte concreto de los trabajadores? ¿Cuál fue el aporte? Porque ya sabemos que los indígenas pusieron los cuerpos, ¿no? No necesariamente, lamentablemente también tenemos pérdidas desde el ámbito social. Lo que pasó allá en Quito, tenemos un compañero trabajador de un sindicato de la provincia de Cotopaxi que lamentablemente está en condiciones críticas cerca de perder la vista por haber recibido perdigones. Entonces, la lucha ha sido de los trabajadores del movimiento indígena, obviamente como principal actor, pero los sectores sociales, el pueblo ha estado presente. Nosotros participamos como parte del paro en los 18 días, tuvimos la acción del 22, donde los trabajadores, las distintas organizaciones se movilizaron en todo el país, sindicatos que participaron en varias cierre de vías. Entonces, la expresión de los trabajadores de la participación estuvo presente desde el Carchi al Macará, exigiéndole al gobierno de que resuelva los problemas, tomando en consideración que los 10 puntos que planteó el movimiento indígena son parte de la plataforma del Frente Unitario, son parte de la plataforma del colectivo de edición unitario. Entonces, obviamente el gobierno quiso posesionar de que la lucha es hora del movimiento indígena y del compañero Leonidas Issa, y entonces se vio en la obligación de que el gobierno, el Estado como tal, debe responder a las principales necesidades, porque hay contradicciones y el gobierno sigue atacando. Mire, hay contradicciones. En pleno paro,
emite el decreto presidencial 457. Luego de declarar el estado de emergencia en el tema de salud, emite este decreto cuando pretende mandar a la desocupación a cientos y a miles de trabajadores del sector público. El presidente Lazo no conoce la realidad del país. Hay 60,000 servidores públicos que están con nombramiento provisional en condiciones precarias. Ingeniero, estado de emergencia para el área de la salud que no tiene todavía ningún resultado porque la realidad, la triste realidad de los hospitales, de la casa de salud es una tragedia, ¿no? No hay medicamentos, no hay equipos, no hay atención, ni siquiera tienen un recipiente para una muestra de sangre o de orina. La contradicción del gobierno de declarar el sistema de salud en emergencia y de emitir un decreto donde dice que podrán ser desvinculados hasta trabajadores del sistema de salud y educación. La contradicción no se resuelve, presidente Lazo, únicamente firmando un documento porque el papel aguanta todo diciendo que ya se ha declarado el sistema de salud en emergencia. Se requiere personal administrativo, enfermeras, médicos, se requiere medicina porque ahí se está atentando con la vida y eso no está resuelto porque obviamente tras de eso sigue yo diría purgando el tema de la privatización del sistema de salud. Y entonces hasta ahora el gobierno no resuelve este problema y siguen habiendo despidos. Mire, está el 457, que vuelvo y repito, 60,000 servidores públicos tienen nombramiento provisional y están en condiciones precarias. Y esa gente ha venido trabajando 6, 8, 12 años y dice que hay que desvincular. Supresión de partida, cierre de departamentos de talento humano, más despidos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Cumplir la imposición del Fondo Monetario Internacional diciendo que se va a resolver la crisis achicando el tamaño del Estado. El gobierno, por un lado, dice se ha creado 380,000 empleos. Falso. No le crean a José Villavicencio. Vean los medios nacionales que acaban de publicar que de enero a junio o de enero a mayo se perdieron 375,000 empleos. Claro, hay otros que están afín con el gobierno que dicen que se ha aumentado el empleo, el pleno empleo, pero de 100 trabajadores, solo 23 tienen todos los beneficios. ¿Cómo vamos a hablar de pleno empleo si no tienen seguridad social, 13º, 14º, etcétera? Por Dios, lo que se está generando es una precarización y una flexibilización laboral. Y entonces por eso yo decía, pasos importantes en el paro, pero la lucha y los problemas del país no se han resuelto, entonces hay que continuar porque no se han resuelto el tema de salud, el tema del empleo, el tema de la inseguridad. Ahora queremos ver, presidente Lazo, así como reprimió a los ecuatorianos, usando a los militares y a la policía, combata la corrupción, combata la delincuencia, porque siguen habiendo asesinatos en todo el país. Señor Villavicencio, hay una Secretaría de los Derechos Humanos del gobierno del encuentro que no ha dicho hasta ahora ni pío sobre la violación de los derechos humanos durante las manifestaciones. Y dudo mucho que lo vaya a hacer. Claro. Y dudo mucho que lo vaya a hacer porque obviamente fue puesta por el presidente Lazo, pero no ha dicho ni pío. Y va más allá de quién me puso en ese puesto. Tiene que velar por el tema de los derechos humanos. Y es vergonzoso lo que se está diciendo. Mire, ahora nos acusan de narcotraficantes, de delincuentes, de terroristas. No se puede criminalizar, no se puede judicializar el derecho a la resistencia y a la protesta social. Por Dios, nos están atacando al pueblo ecuatoriano que decidimos hacer uso del derecho a la resistencia frente a un gobierno que no ha atendido las principales necesidades. Y hoy post-paro, y hoy, entre comillas, en un diálogo, sigue atacando a quienes hacemos uso de este derecho a la resistencia. ¿Por qué el presidente Lazo, en vez de decir que hemos recibido recursos de narcotráfico, no se dedica a hablar y a responder al país de los narcogenerales? Esa es una grave acusación que hace el presidente Lazo, ¿no? Obviamente. Una grave obviamente, acusación que tendrá que demostrar el presidente Lazo de que el narcotráfico ha financiado el paro nacional. Sin pruebas, sin pruebas. Conforme lo hizo el señor Carrillo,
que ojalá la Asamblea le establezca un juicio político, porque él actuó en este paro con venganza del 2019 y respondiendo a la Embajada de los Estados Unidos, por cierto, que él dijo que venía gracias a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces el presidente Lazo no puede seguir actuando en esa línea, seguir atacando al movimiento indígena, a los trabajadores, a las organizaciones sociales que hemos hecho este derecho a la resistencia, manchando un derecho que ha permitido la transformación de nuestro país, que ha permitido alcanzar victorias en favor de los ecuatorianos, como es el derecho a la huelga, al paro, al levantamiento, a la protesta social como tal. Entonces, claro, evidentemente, él sale a un medio de comunicación y el primer mandatario que diga eso, estamos esperando, presidente Lazo, que presente la denuncia a la fiscalía con pruebas. Porque similar dijo de que... ¿Y si no? Si no. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, no es cierto? Porque similar nos dijo cuando no se aprobó la famosa ley en la asamblea, de que los asambleístas le han pedido cargos, puestos políticos, etcétera, etcétera. Y hasta ahora ahí quedó. Se supone que hay una investigación en la fiscalía, ¿no? Sobre ese caso. Se supone. Ahí quedó. Entonces se viene actuando espontáneamente, sin una planificación, se sigue afectando. Y obviamente lo que hay hasta el momento, si cabe el término, hay un entretiempo de 90 días para ver si hay respuestas. Caso contrario, los trabajadores, las organizaciones sociales, el movimiento indígena, continuaremos en el derecho a la resistencia. Hay temas por resolver que van más allá de los 10 puntos. Eso debe entender el gobierno y dar respuestas. Salud, educación, empleo, inseguridad, combate a la corrupción. Ahora dicen de que hay un lanzamiento de la Comisión Anticorrupción. Una comisión anticorrupción salía desde el mismo gobierno, desde el mismo ejecutivo. Por Dios, o sea, ¿cuándo van a entender que había una comisión? Ya sabemos que eso es puro cuento, ¿no? Puro Obviamente, cuento. Cuando hay una Comisión Nacional Anticorrupción creada por la sociedad civil, por las distintas organizaciones sociales, en vez de darle apoyo, pretenden dividir, pretenden crear organizaciones paralelas. Entonces, evidentemente, no hay una claridad de el gobierno de resolver los problemas. En el gobierno de Moreno, que está fuera del país, que se fue, apenas terminó su mandato, voló. En el gobierno de Moreno también se anunció, se creó con bombos y platillos una famosa comisión anticorrupción que no sirvió absolutamente para nada, sino únicamente para que se paseen, para que hagan turismo los representantes de esa comisión o de esa organización. De Moreno a Lazo solo hay un paso, dicen. Están haciendo lo mismo, no hay diferencias. Ejemplos en el tema del paro del 2019 referente al paro del 2022. Igualito han actuado, con el garrote, con la represión, en vez de dar respuestas. Y resulta que hoy la que habla del tema del paro Estamos con el ingeniero José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Problemas con la transmisión. Ingeniero, estamos analizando el tema de las consecuencias del paro a nivel nacional. 18 días de paralización de movilizaciones de los sectores indígenas y sociales. Vamos a ver si retomamos ya la... Perfecto, continuemos, ingeniero. Sí. Lo que pasa es que cuando se habla del gobierno y el anterior gobierno, como que nos cortan el internet. Como que meten mano, ¿no? Como que meten mano, sí. Yo le decía, mire, ahora hablan de emboscadas, hablan de terrorismo, de delincuencia. El gobierno también habló de que en la paralización, en las movilizaciones, participó las guerrillas urbanas. Mire, no conocen la realidad de los ecuatorianos, no conocen que el movimiento sindical es, sobre todo, tiene un principio fundamental de solidaridad, no conocen al tema del movimiento indígena,
de la organización social, cómo se prepara, cómo se organiza y cómo es solidario para estas acciones. Y entonces, más allá que algunos sectores nos tildaron de racistas, actuando con racismo, nos tildaron de todo. En Quito también se expresó la solidaridad frente al movimiento indígena, a los trabajadores, por lo que se estaba luchando era para todos. Y entonces, evidentemente, se quisieron posesionar temas como el narcotráfico, temas como la ¿Y de delincuencia. dónde salió el dinero? ¿Y de dónde salió el dinero para las movilizaciones? Mire, yo le he planteado, primero, la clase obrera solidaria. Segundo, cómo se organiza la comunidad, el movimiento indígena, las organizaciones sociales. Y sobre todo la solidaridad de los ecuatorianos que en cada cantón, que en cada sitio contribuían para que se desarrolle el paro del 2022. Y entonces tildar a más de 20,000 personas que estaban en la ciudad de Quito, que estaban en territorio actuando de diferente forma en el paro del pueblo, diciendo que hemos recibido recursos del narcotráfico, es un insulto al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a las organizaciones sociales y al movimiento indígena. Es un insulto porque no conocen la realidad de Es cómo una nos provocación, organizamos. decían ayer, es una provocación. Es una provocación. ¿De qué diálogo hablamos? Que tiene que ser un diálogo con resultados. Si el presidente Lazo primero no está en esas mesas, no está dando la cara y sigue insultando Pero es al una pueblo provocación, ecuatoriano. pero es una provocación ¿para qué? El presidente Lazo tiene que estar claro. Ojalá haya aprendido la lección. Si en 90 días no hay resultados, puede repetirse el paro del 2022. Obviamente en otras condiciones, porque todo no es vertical, sino dialéctico, pero tiene que entender esto y en vez de dar esas declaraciones, decir que va a resolver el tema del empleo en el país, el tema de la inseguridad, el combate a la corrupción, el tema de salud, el tema de educación, el tema de pagar la deuda del 40%, la deuda de salud que 15 días le dio Solca para que pague 120 millones de dólares. Eso debe estar preocupado el presidente Lazo en decirle al pueblo ecuatoriano no seguir atacando que hemos seguido recursos de el narcotráfico y que hemos estado financiados por el correísmo. Nosotros hemos dicho claramente, ni Correa ni Lazo, solo el pueblo salva al pueblo. Y dijimos en su momento que se vayan todos, porque también hay una asamblea que no dan respuestas al país. Ahorita están discutiendo si se queda o no la vicepresidenta de la asamblea. Por Dios, cuando se requiere que aprueben código del trabajo, la reforma a la ley de comunicación, el tema de la ley de educación, etcétera. Y entonces, evidentemente que el pueblo está cansado de esto. Bueno, ya esa asamblea, señor Villavicencio, ya esa asamblea es lo último, ¿no? Lo peor. Allí los conspiradores están sacando su tajada y eso es lo único que les interesa. Obviamente que sí, mire lo que dicen, que no le han destituido al presidente por la defensa de la democracia. La pregunta hay que preguntarle a la izquierda democrática, al Partido Social Cristiano y a otros, ¿qué es para ellos la democracia? ¿La democracia es únicamente que no caiga y siga un presidente? Por Dios, eso no es democracia. Y ahora dice, es que lo hicimos por la democracia. Lo hicimos pensando en el pueblo que era masacrado en los 18 días del paro. Cuando antes del paro pues, aprobaron ellos mismos la famosa ley del uso progresivo de la fuerza. ¿Acaso que era para combatir el narcotráfico y la delincuencia común y organizada? Lo hicieron para reprimir a los ecuatorianos y eso se evidenció, que el gobierno en vez de escuchar las demandas pretendió el garrote y reprimir. Por eso hay producto de eso, lamentablemente, 7 fallecidos, cientos de afectados por el paro. Y entonces el gobierno tenía la opción desde el primer día de decir, a ver, señores, vengan, sentémonos a reunir, sentémonos, reunámonos y voy a dar respuestas. ¿Acaso que el paro o el levantamiento se hace de la noche a la mañana? ¿Y qué va a pasar con la gente que está procesada jurídicamente? Obviamente, yo he ratificado de que no se puede penalizar, judicializar el derecho a la resistencia y la protesta social. Los mismos derechos humanos, la misma
organización internacional dijo que se debe entender que el derecho a la resistencia incluye hasta cierre de vías. No lo dice José Villavicencio. Entonces, se debe sí investigar cosas que no se actuaron dentro de la protesta del derecho a la resistencia, sí. Pero obviamente son Bien. casos excepcionales, pero no se puede judicializar el derecho a la resistencia. Y este tema de la judicialización a la protesta social, de la criminalización, formará parte de las mesas de diálogo. Obviamente que se debe tratar, pero debe actuar la Defensoría del Pueblo porque la Secretaría de Derechos Humanos está perdida. Están actuando la Comisión de Derechos Humanos que existe desde el ámbito del movimiento indígena. También existe una comisión desde el ámbito de los trabajadores, de las organizaciones sociales que están verificando el respeto al derecho a la resistencia y a la protesta social. Hubieron el día 15, me parece, del paro, una represión brutal aquí en la ciudad de Quito, en el Arbolito, y entonces de que los médicos que estaban ayudando a salvar la vida de los ecuatorianos tuvieron que hacer y pedir, por favor, paz, tranquilidad, para horas para salvar vidas que estaban tendidas en el piso. Y entonces, evidentemente que todo eso se tiene que investigar porque obviamente el gobierno prefirió el garrote, la represión, en vez de darle respuesta a los ecuatorianos. En vez de gastar recursos en comprar bombas, porque compraron cientos y miles de bombas, de todo y de instrumento para reprimir a los ecuatorianos. Y fue un diluvio de bombas lacrimógenas. Exactamente, podían haber utilizado esos recursos en atender las necesidades de los ecuatorianos. Mire, Moreno lo hizo con el país de Bolivia, por esta procesada o parte de los procesos de la expresidenta de Bolivia. Ahora el presidente Lazo lo hizo con Colombia. Eso deben responder, eso deberían hacer los asambleístas, que investiguen cómo obtuvieron instrumentos, materiales para reprimir y asesinar a los ecuatorianos, porque el gobierno debe responder de esos 7 asesinados. La violencia la creó el gobierno, no los manifestantes, no el movimiento indígena, no los trabajadores. Entonces, eso debería estar haciendo la asamblea en vez de estar discutiendo si se queda o si se va una u otra asambleísta en el CAL. Para concluir, ingeniero Villavicencio, los trabajadores, los dirigentes de los trabajadores, ustedes, van a esperar entonces un tiempo prudencial para ver cuál es la actitud del gobierno del encuentro frente a las peticiones de los sectores sociales indígenas. Vamos a presentar en estos días la demanda de inconstitucionalidad del 457 que pretende dejar en la desocupación a miles de servidores públicos. 2, hemos solicitado al nuevo presidente del IES que nos reciba, obviamente, para que primero nos diga si cumple todos los requisitos para ser presidente del Consejo Directivo del IES, porque ahí está de que es accionista de una empresa que le debe 4 millones al SRI. El principal responsable de la quiebra del Banco Continental, entre otros. Hemos solicitado a la Superintendencia de Bancos de que nos certifique de que si cumple los requisitos igual a la Contraloría. Requerimos entonces tomar... Y el caso del mismo ministro de Finanzas. Obviamente, está siendo cuestionado, ¿no? Requerimos que nos digan si es que cumplen los requisitos, porque no sería correcto ponerle al ratón a cuidar el queso. Frente a esta situación se está incumpliendo lo que dice el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, que el presidente debe tener prioridad, ética, transparencia, etcétera. Y entonces es fundamental, porque ya vuelve nuevamente ese comentario de que el fondo, que el Banco Mundial sugiere de que tomen medidas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sigue la política neoliberal en este país, entonces estamos haciendo esas actividades. Y también hemos ofrecido una recompensa para ver si lo encontramos al ministro del Trabajo, porque no sabemos dónde está, frente a los diferentes problemas que existen en el país, la conflictividad laboral, pero no sabemos dónde está. Señor Villavicencio, no hay medicamentos en los hospitales públicos, no hay atención médica, no hay equipos, no se paga a los proveedores las deudas. ¿De qué estamos hablando? Miren, esas son las necesidades del pueblo ecuatoriano, las demandas, las exigencias que se debe atender. Nos dicen no hay plata y es mentira. 5.000 millones de dólares producto del excedente petrolero. 5.000 millones más
producto de la remesa de los migrantes. 2.500 millones más sobre el tema de la famosa ley tributaria que le dieron el garrote al sector medio del pueblo ecuatoriano. Y 9.000 millones tiene en la banca internacional, ahí en la reserva, para que el Fondo Monetario le vea con buenos ojos en vez de atender las necesidades de los ecuatorianos. Esa es la política neoliberal, que prefiere, sí, poner en el presupuesto 10.000 millones de dólares para pagar el Fondo Monetario Internacional en el 2022, en vez de atender las necesidades como lo que usted lo ha mencionado. Salud, que es fundamental, pero claro, declararon en estado de emergencia. La pregunta y viva es, la patria. la pregunta del millón es, ¿a dónde van a parar los aportes de los afiliados a nivel nacional? ¿A dónde van a parar? Mire, el tema es el siguiente, que cuando el pueblo ecuatoriano peleaba en las calles, los actos de corrupción continuaban en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso hemos exigido también de que se elija al Consejo Directivo del IES, un representante de los empleadores que está 12 años y uno de los afiliados que se jacta 10 años, como el señor Clavijo, que ha sido desconocido por el PUD. Siguen ellos, mientras el pueblo luchaba en las calles, en los actos de corrupción. Y ahí queremos que actúe la Asamblea, ahí queremos que actúe la Fiscalía. Hay 198 denuncias de actos de corrupción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí queremos que actúe el gobierno. Caso contrario, será uno más. Por eso hemos dicho que de Lazo a Moreno solo hay un paso. Los que han saqueado los fondos del Seguro Social, unos están prófugos, otros están en el país y siguen disfrutando de las delicias del poder. Y otros premiados por los gobiernos de turno. Y obviamente esta realidad tiene que cambiar. Nosotros hemos dicho claramente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que ser recuperado, primero por los gobiernos de turno, luego por las mafias, tercero por los corruptos y ponerlo al servicio de los verdaderos dueños. Y entonces todos quieren esa minita de oro porque saben que le ingresan mensualmente 400 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y entonces poner a una persona como presidente del Consejo Directivo del IES que ha tenido un pasado oscuro es, vuelvo y repito, como ponerle al ratón a cuidar el queso. Es una afrenta, no, es una afrenta. Así es. Son cosas que indignan, ¿no? Decisiones que indignan al pueblo ecuatoriano. Estas cosas tienen que cambiar. Y el presidente Lazo debe aprender de estos 18 días de paro. Él cree de que con sus declaraciones, con ofender a los ecuatorianos, va a cambiar la realidad. No. Lo que hemos venido demandando es que resuelvan los problemas de fondo del país, que lamentablemente ya más de un año y no vemos por lo menos que exista una planificación de hacerlo. Sigue únicamente actuando conforme le cree que debe actuar, sin una planificación. Los problemas del país, los graves problemas sociales del país, económicos, no se resuelven con cadenitas nacionales. Ni con cadenas ni mandando twitteres, sino atendiendo las necesidades de los ecuatorianos. Bien, gracias al ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero, desde siempre y hasta siempre. Gracias, hasta luego.